Bueno, buenas tardes para todas y todos, jóvenes, muchachos, que a esta hora tenemos 70 personas conectadas en este inicio del curso sobre astronomía básica. Es un curso pues que está dirigido por Fundacite Táchira. Fundacite es la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Táchira. Hoy pues es el inicio de esta actividad que nosotros pues queremos que la mayor cantidad de personas la puedan ejecutar. Si hay algún tipo de inconveniente con respecto a conectividad, sonido o que no tengan fluido eléctrico, pueden en el grupo, vamos a colgar dentro de un rato la clase. Esta clase la vamos a colgar para que ustedes la puedan ver a través de YouTube en caso de que haya algún inconveniente. Entonces no se preocupen si hay algún tipo de falla en el sistema o se va el fluido eléctrico, que para eso nosotros ya hemos tomado previsiones. Esta clase debe durar aproximadamente una hora con unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, vamos sin más preámbulo, ya tenemos 70 personas conectadas. Vamos a dar ya inicio a esta actividad. Les pedimos, por supuesto, a todas y todos la colaboración para tratar que la didáctica y la pedagogía del profesor Víctor sea la más adecuada. Entonces, vamos a dejar por acá al profesor Víctor, quien les va a pasar el material y al mismo tiempo pues le va a ir explicando parte de esta primera clase. Adelante, Víctor. Ok, voy a compartir la pantalla y me avisan si ven las diapositivas. Ok, ahora voy a compartir pantalla y me avisan si ven lo mismo que yo veo. ¿Listo? Perfecto, ¿ya lo ven? Perfecto. Les doy la bienvenida al curso virtual de iniciación a la astronomía y quisiera aclarar que en esta clase hay niños desde 11 años hasta 17, por lo tanto, quiero la comprensión de algunos estudiantes que sé que ya saben ciertos conceptos de astronomía. Esto, el mismo título lo dice, es astronomía básica. Son conceptos bases para poder entender o tener cierta terminología para luego subir de nivel en las próximas clases. Va a ser una clase muy sencilla, pero para los que ya saben les va a servir como una especie de repaso. Bien, antes de adentrarnos al tema de fondo, me gustaría hacer una definición de lo que es realmente la astronomía, porque aunque no lo crean, en pleno siglo XXI todavía hay muchas personas que desconocen realmente qué es la astronomía, y es un problema etimológico, es decir, es un problema de concepción o definición de las palabras. En la antigüedad, nuestros antepasados no lo llamaban astronomía, no tenía prácticamente nombre, se le denominaba el estudio del cielo. Nuestros antepasados no lo clasificaban como tal, como una ciencia. Iba por el camino de la ciencia, pero todavía estaba salpicado, estaba empapado de cierto mito, de cierta magia. Con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se creó algo llamado método científico, que es algo por lo que se rigen casi todas nuestras instituciones. A través del método científico, el estudio del cielo, que era una sola cosa, era una unidad, se separó y se generó una bifurcación. El estudio del cielo, por un lado, se empezó a conocer como astrología y por el otro extremo se empezó a conocer como astrometría. La astrología es una creencia de que los astros influyen en nuestra vida y hasta cierto punto eso sí es cierto. Los astros sí influyen en nuestra vida. Pero la astrología que nos ha llegado al día de hoy a través de los horóscopos es una pseudopsicología que trata de definir el comportamiento del ser humano a través de tu constelación. Por ejemplo, yo soy de la constelación de Leo. Según la astrología, los Leos sufren de ira. Según la astrología, Géminis son hipócritas. Capricornio son débiles. Es decir, la astrología trata de definir, de encapsular tu personalidad a través de tu constelación. En cambio, por el otro lado, se fue desarrollando la astrometría. El prefijo astro hace referencia a cualquier cuerpo celeste. Cuando yo les digo astro, les estoy hablando de estrellas, planetas, galaxias. Metría es medición. ¿Medición de qué? Del movimiento de los astros. Por el otro lado de la astrología, la astrometría empezó fue a medir el movimiento de los astros, cómo se movía el sol, cómo se movía la luna, cómo se movían las estrellas, qué movimientos hacían y los registraban simplemente. No veían ninguna magia ni ninguna influencia en los astros hacia nosotros, sino simplemente un registro del movimiento de los astros. Con el transcurso del tiempo, la astrología quedó un poco estancada, no siguió evolucionando. En cambio, la astrometría sí presentó una evolución y se ramificó en tres ramas. Por un lado, se creó la orología.
La orología es la ciencia que estudia el tiempo y que lo cuantifica para crear la definición de las horas, poder medir el tiempo. A través del movimiento de los astros, nuestros antepasados entendieron que el tiempo es movimiento o viceversa, el movimiento es tiempo. Al entender qué era el tiempo, cambió radicalmente la civilización humana. Nosotros en la antigüedad, para poder vivir, teníamos que cazar animales, éramos cazadores, éramos nómadas, teníamos que salir de nuestras cavernas o de nuestros refugios para buscar animales y alimentarnos. Pero después se descubrió la agricultura, que es cultivar nuestros alimentos. Pero resulta que para tú recrear el ciclo de las plantas, necesitas predecir muy bien el clima para que no se te echen a perder los cultivos. Y esto lo logró hacer el ser humano a través de la orología. Al estudiar el movimiento y entender que movimiento es tiempo, el ser humano pudo hacer el calendario, pudo entender las 4 estaciones y predecir el clima. Es muy interesante porque fue a través del estudio del cielo que el ser humano empezó a desarrollar lo que se conoce como civilización. Empezamos a ser seres más razonables, empezó a mejorar la agricultura. Al mejorar la agricultura nos volvimos sedentarios. El sedentarismo es cuando tú te quedas en un solo lugar. Antes éramos nómadas, recuerdan lo que les estaba diciendo. Íbamos de un lado a otro para poder alimentarnos. Pero gracias a la agricultura nos volvimos sedentarios, nos quedamos en un solo lugar y empezamos a desarrollar algo que se denomina arquitectura. La arquitectura es crear edificios. Surge la civilización humana. Después, con el tiempo de la astrometría, no solamente salió la orología, sino que también se desarrolló la astrofísica. La astrofísica es la rama de la ciencia que estudia por qué se mueven los astros. Orología, lo que les acabo de hablar, es como decir, existe el movimiento. Las cosas se mueven. La astrofísica es por qué se mueven, cómo se mueven, por qué rota el planeta Tierra, por qué rotan los planetas, por qué se mueven las estrellas, por qué se mueve el Sol, por qué se mueve la Luna, cuáles son las leyes invisibles que rigen el universo. Eso es la astrofísica. Y por otro lado, la tercera rama, simplificándolo bastante, es la astroquímica, el estudio de la composición química de las estrellas, de los planetas. ¿Por qué tienen esos colores? Los colores significan temperaturas. ¿Qué es la temperatura? El cambio del estado de la materia. Eso es lo que estudia la astroquímica. Con el transcurso del tiempo, la astrofísica y la astroquímica, juntas, crearon algo que se llama cosmogonía. La cosmogonía es una rama de la ciencia que trata de estudiar, entre comillas, el posible origen del universo. Esto es un tema un poquito polémico que hablaremos con más detalle en la próxima clase, pero por hoy me voy a quedar con eso. La cosmogonía simplemente trata de describir cómo fue el origen, cuál fue el origen, qué detonó el origen del universo, porque aunque parezca un poco ilógico, el universo no siempre ha existido. Por otro lado, por la rama de la astrología, también se creó algo llamado cosmología. Dense cuenta que es muy similar a cosmogonía. La cosmología, perdón, es una creencia del origen del universo. Dense cuenta que tanto la cosmología como la cosmogonía buscan el mismo objetivo, tratar de explicar el origen del universo. Pero la cosmología lo hace a través del mito. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes saben la historia de Adán y Eva, los primeros humanos del planeta Tierra, según muchas religiones. Bueno, eso es cosmología. Cuando ustedes les hablen de mitología griega, mitología nórdica, egipcia, inca, da igual la civilización, mitología, en fin, te están hablando de cosmología. Te están tratando de explicar el origen del universo a través del mito, a través de las leyendas, a través de los dioses, de los titanes. En cambio, la cosmogonía, a pesar de buscar lo mismo, lo busca por un camino diferente, que es a través de la prueba, del empirismo, la observación. Yo tengo que observar algo, tiene que haber un patrón en ese algo para yo establecerlo como una realidad y convertirlo en ciencia. Entonces, yo voy a encerrar en una cajita estos conceptos que les acabo de explicar para que entiendan que todo esto que yo les acabo de explicar es lo que se conoce como astronomía. Eso es como si fuesen las partes de una bicicleta. Cuando yo les hablo de astrometría, orología, astrofísica, astroquímica, cosmogonía, les estoy hablando de astronomía. Esto es como que estemos hablando de las partes que componen una estructura o una bicicleta. Los cauchos, el freno, los engranajes conforman en su totalidad la bicicleta. La astrometría, orología, astrofísica, astroquímica y cosmogonía conforman la astronomía.
Entonces, dense cuenta que la astrología, a pesar de ser un hermano casi gemelo de la astrometría, como si estuviésemos hablando de Caín y Abel de la Biblia, comparten un origen en común, tienen cierta relación, pero se fueron por caminos diferentes. Buscan lo mismo, pero por caminos diferentes. La astrología, si se dan cuenta en esta infografía, está fuera de la astronomía. No vengo a atacar a la astrología. Cada quien es libre de creer en la astrología, como cada quien es libre de ser cristiano, de ser judío, de cualquier creencia que quiera tener. Pero mi objetivo aquí es que entiendan la diferencia entre astrología y astronomía. No son lo mismo. Uno es una creencia, se respeta, pero creencia en fin, y otro es una ciencia. Bien, dejando esto claro, ahora sí vamos a adentrarnos en el tema. ¿Qué hace la astronomía? La astronomía es una de las pocas ciencias que solo observa los fenómenos, no los cambia. En otro tipo de ciencias, como la química, tú ves reacciones químicas, pero tú puedes influir en ellas, tú puedes cambiarlas, tú alteras lo que estás observando. En el caso de la astronomía, no. Nosotros solamente nos podemos limitar a observar el universo sin poder cambiarlo. Es una ciencia que se basa simplemente en observación. Y ahora, ¿qué observamos? Observamos el universo. El universo es todo, la totalidad. Nosotros vivimos dentro del universo. El universo es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Pero para entender el universo, ahora debemos hablar de un tema un poquito polémico, que son las dimensiones. Esto es un tema un poco difícil, y no difícil de entenderlo como tal, sino difícil por la confusión que hay a su alrededor. Gracias a la industria cinematográfica, gracias a Hollywood, gracias a las películas, las personas suelen creer que las dimensiones son como una especie de multiuniversos. Cuando a mí me dicen dimensiones, las personas siempre suelen creer que estoy hablando de otra realidad alterna, el metaverso, como en Marvel. Hay otros universos donde hay otros seres. No. Hoy vamos a entender muy bien qué son las dimensiones, cómo son en la vida real. Aquí les estoy colocando el dibujo de una esfera o un círculo que representa el universo. Necesito que por un momento piensen que eso que ustedes están observando ahí es la totalidad de la realidad, de la existencia. Ese es todo el universo. Pero el universo tiene capas, tiene niveles, tiene escalas, como lo quieran llamar. Y cada uno de esos niveles se les denomina dimensiones. Es decir, existe la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión. Existen más, pero hoy en esta clase nos vamos a limitar a hablar nada más de 3 dimensiones. Pero lo que yo quiero que entiendan es que a pesar de hablarles de muchas dimensiones, estamos hablando del mismo universo. Yo les puedo hablar de diferentes dimensiones y me estoy refiriendo al mismo universo. Todas las dimensiones son el mismo universo. Es como que estamos hablando de un edificio. El edificio tiene varios niveles, pero sigue siendo el mismo edificio. Es lo mismo con el universo. Les puedo hablar de diferentes dimensiones, pero les estoy hablando del mismo universo. Entonces hay que sacarnos esa idea errónea hollywoodense de que las dimensiones son un lugar desconocido de otra realidad, de otro universo. No, las dimensiones todas están aquí, a pesar de que no las percibimos todas a la misma vez. Entonces, para hacer un repaso de cuáles son las dimensiones en las cuales nosotros nos encontramos, les voy a poner una gráfica que se suele utilizar mucho en el plano cartesiano. Esta línea horizontal se le conoce como la primera dimensión, esta la segunda dimensión y la tercera dimensión. Podría decirse que nosotros vivimos en la tercera dimensión. Pero yo soy una persona mucho más visual. A mí estas gráficas me aburren un poco. Me gusta mucho más las ilustraciones y sé que lo van a entender muy bien. Cuando yo les coloco en este fondo esta línea, les estoy hablando de la primera dimensión. Cuando yo me desplazo de un punto hacia otro punto, yo les estoy hablando de la primera dimensión. Yo ya me puedo desplazar hacia adelante o hacia atrás. Ahora, esto que ven aquí es la segunda dimensión. Esta es la figura geométrica de un cuadrado. Es como si fuese un cuadrado que está en el piso. Si aquí existiera un ser, un organismo vivo que se pudiera mover, podría desplazarse hacia 4 direcciones. Podría ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Podría recrear absolutamente todos esos movimientos que les acabo de describir. Esos son los movimientos que me proporciona la segunda dimensión. Pero nosotros nos encontramos en la tercera dimensión.
Ahora dense cuenta que el dibujo que les acabo de colocar es la de un cubo tridimensional o un dibujo de un cubo tridimensional. Cuando este hipotético ser rojito, este círculo, que vive dentro de este cubo tridimensional, ya se puede manifestar, podría ir hacia arriba. Esta esfera ya se puede desplazar hacia arriba, ya puede ir hacia abajo, puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero más arriba, puede bajar, puede girar, puede hacer muchos movimientos porque ya se encuentra en un entorno tridimensional. Nosotros vivimos en un universo tridimensional. Aquí les coloco un cubo más grande para que lo asocien con el universo. El universo no es cuadrado. Eso es algo que veremos en la próxima clase, la forma o la posible forma que tiene el universo, pero aquí les coloqué un cubo para que entiendan que el universo es un entorno tridimensional y nosotros vivimos dentro de ese cubo tridimensional. Es decir, el universo es un espacio extremadamente gigante, es muy muy gigante, y nosotros vivimos dentro del universo, no fuera. Podría decirse que nosotros, en teoría, no podemos como tal salir del universo. Nosotros estamos atrapados en el universo. Pero algo importante que deben entender es que el universo es tridimensional, tiene 3 dimensiones. Ahora, aquí podemos ver perfectamente la representación de un cubo tridimensional. Vemos un círculo que puede representar lo que ustedes se quieran imaginar dentro del universo. Algo que genera mucha confusión con las dimensiones, ¿verdad? Ya les acabo de hablar de las 3 dimensiones, la primera, la segunda y la tercera, es que cuando uno pregunta en qué dimensión vivimos nosotros, nosotros solemos decir que vivimos en la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque hay anchura, hay profundidad, hay altura, yo me puedo desplazar por este cubo geométrico por todas las direcciones que acabo de describir. Pero eso no quiere decir que deja de existir la segunda y la primera dimensión. Si ven por un momento a este cubo como si fuese una especie de templo, ¿verdad? Aquí les estoy señalando la base de este cubo, que es un cuadrado, es como si fuese la base del templo. Estas líneas o ejes es como si fuesen las columnas del templo y el techo. ¿Qué quiero decir con esto? Un templo, el techo de un templo no puede existir sin las columnas y las columnas no pueden existir sin la base. Lo mismo ocurre con nuestra realidad. Una dimensión no puede existir sin la otra. La tercera dimensión, a pesar de que nosotros percibimos la realidad desde la tercera dimensión, nosotros no estamos desligados de la segunda y de la primera. Todas están entrelazadas, como si fuese una especie de telaraña. La tercera dimensión no puede existir sin la segunda y sin la primera. Todas están juntas, todas se están manifestando a la misma vez. Por eso les digo que las dimensiones no son nada misterioso, nada desconocido, no son otra realidad u otro universo. Las dimensiones se están manifestando en este instante, ahorita mismo, en nuestra realidad. Y aquí se las estoy representando con este cubo tridimensional. Ahora, otra cosa u otra característica del universo es que en el universo hay escalas. Ahora, ¿qué es eso de escalas? Pues bueno, en el universo existen cosas de tamaño promedio, nosotros podríamos decirlo, somos el círculo del medio, pero también existen cosas más pequeñas que nosotros. Hay cosas muchísimo más pequeñas y se les denomina microscópicas, cosas que son micro. Pero también hay cosas que son más grandes que nosotros. Aquí lo acaba de representar con un círculo mucho más grande. ¿Qué quiere decir eso? Existe un punto intermedio, muy subjetivo, y a partir de ese punto nosotros podemos definir que hay cosas más pequeñas que nosotros y hay cosas más grandes que nosotros. A las cosas pequeñas se le dicen microscópicas y a las grandes macroscópicas, ¿ok? Y no solamente en el universo tridimensional hay cosas más pequeñas que nosotras o cosas más grandes, sino que también hay distancias. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo ya me puedo manifestar en un entorno virtual, en un entorno... ¿Cómo? Ya va, vamos a ingresar personas porque me están diciendo que están entrando muchos alumnos. Ok, ya los admití. ¿Cómo? Ajá. Esto. Ok. Cuénteme, ¿cómo van? ¿Si van escuchando bien la clase?
Ya ingresaron nuevos estudiantes. Lástima que llegaron tarde. Pero no importa. Una duda, vamos a hacer una pausa mientras van llegando más estudiantes, es que no se preocupen si no asistieron a la clase porque se fue la luz o porque se fue el internet o porque no pudieron por X circunstancia, porque todas esas clases van a quedar grabadas y se van a subir a el YouTube de Fundacity. Ustedes pueden consultar a YouTube, pueden ver los videos, pueden ponerse al tanto y no va a haber inconveniente de que no hayan asistido a la clase. Si ven la clase en YouTube, nosotros al finalizar vamos a hacerles una especie de quiz dentro de unas horas. Vamos a subir al grupo de WhatsApp un link que los va a llevar a un formulario. Ese formulario va a servir como un quiz. No va a ser un quiz cuantitativo, simplemente queremos ver cuáles son los estudiantes que digieren mejor el tema. Y bueno, lo que sí me gustaría es que todos hagan el quiz, porque esa es nuestra manera de saber que ustedes asistieron a la clase y con eso es que nosotros les vamos a poder entregar su certificado. Va a haber un certificado digital para todos ustedes. Ok, por favor, alguien está diciendo que apaguen los micrófonos para que no haya resonancia. Ok, bueno, ya se unieron bastantes. Voy a continuar con la clase. Ok. Listo, ¿ya ven la clase? ¿Ven las diapositivas? Perfecto. Ok, entonces estábamos en nuestro universo cuadrado a lo Minecraft. Recuerden, el universo no es cuadrado, no es un cubo, eso es pura alegoría. Después hablamos de Minecraft. Ok, entonces tenemos un universo tridimensional donde hay cosas dentro del universo, no fuera. Siempre que vamos a hablar de la realidad del universo, estamos hablando como de una especie de caja donde se desarrolla todo. Y pues que existen infinidad de figuras geométricas. Aquí nada más les puse estas esferitas y les estaba comentando de que hay cosas de tamaño promedio, que es muy subjetivo definir qué es lo promedio, y con base a ese escala promedio, nosotros podemos decir que hay cosas más pequeñas y cosas más grandes. Ahora, les estaba comentando que en el universo también hay distancias. Como es un universo tridimensional, para yo desplazarme me tengo que mover. Es decir, tengo que recorrer una distancia, tengo que gastar energía y tiempo para llegar a mi objetivo. En este caso, puse una raya para que puedan más o menos apreciar la ilusión de que están separadas por una larga distancia. Entre el primer círculo del medio pequeño y el derecho de arriba hay una larga distancia. Y lo mismo ocurre con el otro círculo pequeño. Para yo desplazarme de aquí hasta acá, tengo que consumir tiempo y espacio hasta lograr llegar a este objetivo. Ahora, aquí es muy subjetivo las escalas. Por ejemplo, ustedes me podrían decir que el círculo más grande es este de aquí arriba y que el más pequeño es este. Pero todo va a depender del punto de vista. Por ejemplo, si nosotros somos el círculo del medio, es muy probable que veamos el de la izquierda pequeño y el de la derecha grande, cuando realmente el de la izquierda, el círculo de la izquierda, es mucho más grande que el de la derecha, sino que se encuentra mucho más lejos y por eso se genera una ilusión óptica de distancia. Entonces, en el universo no solamente hay tamaños, no solamente hay escalas, no solamente hay distancias, sino que hay distancias combinadas con tamaños que pueden generar ilusiones ópticas. Yo puedo estar viendo algo que aparenta ser muy pequeño, como las estrellas, cuando uno suele ver las estrellas en la noche, esos hermosos diamantes brillantes, se suelen ver precisamente como eso, como pequeños punticos brillantes, cuando realmente la mayoría son soles 1 millón de veces más grandes que nuestro Sol. Entonces, recuerden eso, en el universo es extremadamente gigante, es tridimensional, nosotros nos encontramos dentro de él, hasta donde sabemos no hay nada fuera del universo, pero eso es tema para otra clase. No podemos salir aparentemente del universo, siempre podemos movernos dentro de él. Nosotros somos extremadamente pequeños, hay cosas, a pesar de que somos extremadamente pequeños, hay cosas mucho más pequeñas que nosotros, microscópicas, y hay cosas mucho más grandes que nosotros, macroscópicas. Entonces, como pueden ver, todos estos son alegorías o figuras abstractas para que ustedes empiecen a relacionarlo con la realidad. Obviamente aquí no estamos hablando de cajitas de Minecraft ni de circulitos flotantes mágicos. Aquí estamos hablando de la realidad de nuestro universo. El universo es tridimensional. Esta como tal es la primera clase. Sé que muchos de mis estudiantes que están por aquí, me alegra mucho ver a viejos estudiantes míos que son extremadamente inteligentes. Sé que les va a parecer muy básico eso que se acaba de dar, pero recuerden, vuelvo y repito que aquí hay público mucho más pequeño que nunca en la vida había escuchado
sobre astronomía y pues es obligatorio, ya que vamos a empezar a dar estos cursos virtuales, comenzar por el principio. Tenemos que dar conceptos muy básicos, un poquito abstractos, simplificándolos, precisamente para que los más pequeños entiendan. Y pues los grandes no se sientan mal, les sirve de repaso. Y dentro de unos minutos por el grupo de WhatsApp vamos a pasar un link y cuando le den clic a ese link va a haber una especie de formulario a modo de quiz. No se preocupen, no se asusten, no tienen que sacar 20. Simplemente les vamos a hacer ciertas preguntas y ustedes responden qué fue lo que entendieron. Y pasado mañana, a la misma hora, vamos a ver la segunda clase que les va a gustar muchísimo más porque vamos a hablar de todos esos temas que me están preguntando. Para mí fue un honor estar ante todos ustedes. Me alegra porque las preguntas están excelentes. Se nota que hay inteligencia y hay talento. Recuerden, siempre con los ojos mirando hacia las estrellas, pero con los pasos en la tierra. Adiós.